grabar. Bueno, hoy es martes 6 de junio, ya estamos grabando, disculpen que empezamos de nuevo tarde la clase. Hoy vamos a ver entonces circulación termohalina, vamos a ver algunas diapositivas que ya habían sido vistas. ¿Qué dije? 6 de junio, gracias. 9 de junio, perdón, 9 de junio. Antes de empezar la clase les quería hablar sobre los seminarios. Para los seminarios me va a ayudar a organizar un poquito, me va a ayudar uno de los docentes que tenemos en las prácticas, que es Fernando Becker. Gracias, Fer, si estás ahí. Le pedí hoy si podía estar con nosotros también. Hola. Así que bueno, lo que... Antes de empezar la clase, así después Fer, si quiere, puede quedarse o salir, que después tienen la clase de las prácticas, les quería mostrar que, cómo está esto en el campus. Entonces les voy a compartir la pantalla del campus donde están los artículos. Creo que yo ya algo les había dicho la vez pasada, no sé si alguno pudo mirar un poquito esto. Abajo de todo, en el campus, ahí donde dice seminarios, ves, your internet connection is unstable. Bueno, profe, quizás la cámara no le consume tanto internet y se escucha quizás mejor. ¿Cómo? ¿Qué me decís? Perdón. Que No te... la cámara le consume también mucho internet, quizás si la apaga va a estar solamente digamos, para el audio. ¿Y va a compartir la pantalla bien? Sí, sí, sí. Ok, espérate que voy a ver eso entonces, un segundo. A ver. Bueno. Entonces aquí en la parte de seminarios, en el campus, ustedes van a ver, bueno, esto de la consulta no lo van a ver, porque en otro año, esto ustedes van a estar viéndolo, lo que está en gris, pero en mi sitio, porque yo soy la que lo puedo editar, pero ustedes esto de la consulta no lo van a ver. Entonces aquí donde está en violeta el ejemplo de seminario 2020, después lo bajan, ahí tienen un ejemplo de un archivo comprimido, ¿no? Que tengan como para ver cómo es la presentación, y aquí, perdón, este es el de el documento, supongo que es uno, ya no lo quiero abrir porque se me había medio colgado cuando lo abrí antes de entrar a la clase. Ustedes mírenlo, se supone que ustedes tengan que entregar, se supone no, ustedes tienen que entregar para el seminario una presentación, ahora vamos a hablar de cantidad de gente y todo, pero una presentación en PowerPoint que la tienen que dar, por supuesto, como defender su trabajo, y además un archivo en Word donde van a tener una estructura como básica, ¿no? Que tienen que cumplir todos, con el título, los autores, el año del trabajo que van a leer, la introducción o un pequeño resumen, y después tienen que dedicarse sobre todo en lo que sea que elijan para dar, sobre todo en la parte que tenga que ver con lo que vimos en la materia. Acá tienen entonces los ejemplos, ¿no? Después, donde dice ejemplo, presentación, seminario, y después tienen todos PDFs que están numerados seminario 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 11, con artículos que son algunos más viejos, otros más modernos, que tienen temas que son comunes a las cosas que dimos en la materia. Algunos tienen un poco más de biología, otros tienen un poco más de geología, otros son más físicos, y esto la idea es que puedan ir eligiendo cada uno el tema que más les interese. Ahora,
son de los que rindieron el parcial, tenemos 36 alumnos, entonces lo que pensamos hacer es dividir a todo el grupo en subgrupos, y creemos que, lo que estuvimos charlando con Fernando, es que creemos que por ahí de grupos de 3 sería lo ideal. Ahora, si se arman en grupos de A3, esto sería para que ustedes, no es que nosotros les vamos a decir quiénes se juntan, lo ideal sería que ustedes se junten con los que más se han llevado, por ejemplo, para estudiar, o incluso por los intereses del paper que elijan, también puede ser. Si vemos que quedan grupos que hace falta que sean de 4, bueno, lo hacemos de 4, pero en principio nos gustaría que piensen en grupos de A3. Entonces, cuanto antes elijan, entonces nos mandan un mensaje, por favor, a mí con copia a Fernando Becker, diciendo cuál es el artículo que eligieron. Y en función de eso, si ustedes eligen 2 grupos el mismo artículo, entonces les vamos a decir, no, mirá, ese ya lo eligió el grupo de fulano de tal, o el grupo, elijan por favor un solo alumno como para mantener el diálogo respecto tanto de las dudas como de lo que nos van a contar de esto, y pongan siempre en copia a los otros 2. Por ejemplo, no sé, se juntan los alumnos A, B y C, entonces un solo alumno es el que va a dialogar con nosotros, el alumno A, lo eligen entre ustedes. El alumno A es el que nos va a mandar los mails. Ese alumno le va a mandar, por supuesto, con copia, el mail con copia, a mí, a Fernando Becker y a sus 2 compañeros o compañeras, lo que sea, que se junten para hacer el trabajo. Y todo esto no es porque sí, sino es para que no hacernos tanto lío, ¿sí? Es un poco complicada la organización de esto, porque lo tengo que hacer así, no sé hacerlo con la consulta como se hacía en otros años, y la verdad que no tengo tiempo tampoco ahora para ponerme a ver cómo se hacía eso. Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Acá tienen 18 seminarios. Cuidado que, por ejemplo, el seminario 11 figura abajo. Ah, no, ahí dice seminario 11 está como repetido. Yo esto me voy a fijar. Hay 2 con un 11. Esto es lo que tengo que ver. Ustedes mayormente fíjense por el nombre del artículo, del paper, más que por el número, ¿sí? Manden un poco el número que figura, por si se quieren meter hoy mismo o mañana a ver, el número que figura con el nombre que figura, y después nosotros vamos a chequear eso, porque por ejemplo veo que, según lo que quedó el año pasado, que dice seminario 11, masas de agua, y acá hay otro seminario 11, Deep Divers in Shallow Seas. Entonces, hay uno que tiene el mismo número. Entonces, con ese problema no podemos, más que nada, si nos manejamos con el nombre, número y nombre, no importa que esté repetido, ustedes digan número y nombre, y también tengan en cuenta que están estos artículos más arriba, vayan arriba de todo, en la sección de lo que quería hacer yo con la corriente de Malvinas, que por supuesto no lo pude hacer con todo esto de la pandemia y la enfermedad de mi mamá, más arriba de todo, esperen que voy sin marearlos, acá. Aquí, no sé si están todos viendo, hay una carpeta que dice carpeta Corrientes de Malvinas. Dentro de esa carpeta tienen una cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 artículos más, que los voy a sumar a la lista de los seminarios. Lo puedo mover de acá ya, pero por lo pronto sepan que están estos. Y no están numerados, así que me dicen, si quieren leer alguno de estos, me dicen el nombre, o nos dicen a mí, a Fer, el nombre con el que figura aquí, ¿sí? Ferrari 2017, por ejemplo, es un artículo de Ramiro, este de masas de agua de Guerrero y Piola ya está repetido abajo, entonces tengamos cuidado con eso, por ahí están subidos porque acá era la parte de la corriente de Malvinas y abajo ya está. Fíjense que no sea que eligen acá uno que esté repetido abajo. Discúlpenme por la falta de organización, pero la verdad es que no he tenido tiempo de organizar esto como se debe. Por favor, si tienen alguna duda, o Fernando, si te parece que algo falta decir, me lo dicen ahora antes de que empecemos la clase. No, simplemente nada, eso, o sea, traten de armarse grupos de 3,
en caso de que no conozcan, porque no sé, sé que para muchos es la primera materia, o también esta modalidad dificulta el tema de conocer a otra gente, eh, no pasa nada, si hay gente que no tiene grupos, los vamos armando nosotros, eso de última mándennos un mail como para saber eh, quiénes son, como para poder ir nosotros armando esos grupos. Y si quieren pónganos de qué carrera son, como para saber más o menos si les tenemos que mandar algún paper relacionado con la carrera de ustedes, como para que les resulte más simpático. Pero no, eso nomás. Acá me están preguntando por chat, Fer, cuáles son nuestros mails. Yo voy a poner el mío es CirOceano, vamos a mandar al Gmail, @gmail.com. Ahí estoy mandando, el mío es ciroceano@gmail.com. O el otro, no sé si tenían el otro, sroceano, voy a poner porque no estoy encontrando el arroba acá, apexar.com. Donde puse va el arroba, ¿sí? Entonces repito el del Gmail. No digo de mandar por mail bueno, también nosotros tenemos, si ustedes entran por el foro, también están nuestros mails, supongo. Así que podrían mandarnos un mail ahí, pero no sé, tienen que elegir a quiénes se lo mandan, por ahí es más lío. Entonces por eso dije de mandarnos al mail de nosotros dos. Digamos el Gmail, al mío, así ya no tienen líos que hacer. Por las dudas se los pasé. Alguien preguntó cuándo sería esto, ¿no? Miren, ya estamos un poco cerrando la materia. Normalmente nosotros esto lo hacemos después del segundo parcial, ya sobre el final del cuatrimestre, pero esta vez no puse fecha, siempre la ponemos de entrada la fecha. Déjenme que me fije, después que terminemos la clase de hoy, un poquito las fechas y así organizamos. Básicamente tenemos que manejarnos con los tiempos, porque si ustedes son, por ejemplo, 36, que son los que hicieron el parcial, dividido en grupos de A3 y algunos de 4, hoy calculábamos, si pongámosle 30, que es más fácil, serían 10 ¿cómo se llama? 10 seminarios. Entonces, 10 seminarios, por ejemplo, si son de 3 personas, para que hablen, 10 minutos es mucho, para que hablen por ahí 5 minutos cada uno, esa es la cuenta que tenemos que hacer para ver cuánto tiempo nos va a llevar, porque esto es obligatorio para todos, o sea, todos tenemos que estar, tanto el grupo que defiende el seminario, como el resto de los alumnos, o sea, es obligatorio darlo y estar presente en los seminarios de los compañeros. Así que déjenme ver un poquito, porque por ahí nos tenemos que salir un poco de la banda, o esperemos que no, pero de los martes y jueves de 2 a 6, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo en ese horario. Los martes y jueves de 2 a 6. Y tengo que ver si son es la primera vez que tenemos tantos alumnos, entonces vamos a ver un poquito cómo los distribuimos, para que seguro van a ser más de 10 seminarios los que tienen que dar. 36 serían 30, 2 y 2, o sea, serían 12 seminarios, calculo, y si los hacemos de más o menos 15 minutos cada uno, porque media hora va a ser mucho, tenemos que hacer esa cuenta. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta o Fer, algún otro comentario que te parezca? No, creo que no. No sé A ver, si los tienen chicos, alguna ¿alguna duda. otra duda por micrófono o por chat?
respecto de esto? ¿Se entendió lo de los archivos que están en la carpeta corriente de Malvinas? Hay uno que se llama Masas de Agua, de Guerrero y Piola. Si ustedes lo abren, bajo, abajo, bajo, bajo, hasta, no los quiero marear cuando bajo tan rápido. Acá yo, por ejemplo, acá en el seminario 11, este lo podría sacar, por ejemplo, ¿ven? Porque es justo el que está arriba y el 11 es lo que tengo repetido. Capaz que lo puse acá en otro momento. Vamos a hacer una cosa más fácil. A este lo borro y chau. Borrar sí, listo, terminó el problema. Creo que no hay ningún otro repetido. Después nos fijamos. A ver, dice, una pregunta, pero nada que ver a los seminarios. ¿Ya estamos habilitados para hacer la encuesta? ¿Saben qué? Todavía no, porque me olvidé de confirmarlos. ¿Vieron todo el lío que hice para confirmarlos? Hoy hablando con Fernando me olvidé de confirmarlos. Estoy un poco, les pido mil disculpas. Así que ni bien, hoy lo hago sí o sí. Dice, sí, se entendió, se presentará online. Sí, como las clases que doy yo, lo van a presentar ustedes. Creo. Porque Sí, no... mira, Decir. no, que les quería comentar, yo justo ahora estoy haciendo una materia donde tenemos que también presentar así en grupo, y lo que estamos haciendo es, nos organizamos de forma de hacer una presentación usamos Google o algún tipo en el Drive o algo así, y después compartimos directamente que uno del grupo comparte la pantalla, y ese se maneja, digamos, las diapositivas, y de esa forma, digamos, no hay problema. Mismo si algún otro del grupo quiere hacer alguna anotación, vieron que ya de por sí Zoom te deja hacer anotaciones sobre la hoja que otro comparte, así que nada, nosotros en esta materia nos estamos manejando así, y no hay mayores problemas con hacer así presentaciones online en grupo. Claro, lo que básicamente hacemos cuando es presencial es que cuando son de más personas en un mismo grupo, hablan, por ejemplo, de 15 minutos, bueno, pongámosle 15 dividido, pongámosle que son 3, 15 dividido 3, ¿no? Cada uno, 5 por 3, 15, cada uno habla 5 minutos, ¿no? Entonces, el primero, en este caso haciéndolo virtual, el PowerPoint lo harían, como dice Fernando, en forma colaborativa. Ustedes saben que se pueden hacer archivos de PowerPoint en forma colaborativa, van haciéndolo cada uno desde su casa, y cuando ya tienen todo armado, después deciden quién va a dar los primeros 5 minutos, los segundos 5 minutos, los terceros 5 minutos. Sí, nosotros acá, Fer, usamos en las teóricas, siempre usamos con el Zoom el Annotate, así que eso sería, ya lo saben hacer, y un poco es, para los que no tengan experiencia, sobre todo los chicos más chicos, en dar seminarios, calcular más o menos el tiempo. Ustedes dicen los primeros 5 minutos, ¿y eso cómo se calcula? Bueno, más o menos se calcula 1 minuto por diapositiva, o en realidad yo que hablo mucho, por ejemplo, calculo 3 minutos por diapositiva. Entonces te quedás con una diapositiva 3 minutos, es mucho. Ustedes empiecen a calcular, en un principio serían 1 minuto por diapositiva. No sé, Fer, ustedes si ya lo vienen haciendo, más o menos cuánto calculan de tiempo que se puede hablar en una diapositiva. Sí, yo creo que eso es el estándar, ¿no? Un minuto por diapo creo que es lo normal. Después igual cuando uno está dando o está nervioso o lo dice más rápido, Claro. se olvida cosas, eso siempre pasa. Sí, bueno, Pero no sí, vamos a un hacer, minuto por claro. diapo. Normalmente esa es una práctica que está buena también, ¿no? Porque el día de mañana ustedes van a ser investigadores y una de las cosas que tienen que hacer es dar charlas, presentarse en congresos, dar charlas orales. Entonces, este tipo de prácticas no es, digamos, es adrede para que vayan practicando, ¿no? Y el de ponerse nerviosos y todo, no se aflijan, porque siempre, todos los años, hay gente que es un poco más, digamos, que tiene menos vergüenza, otros que tienen más, pero bueno, cualquier cosa, problema que tengan al respecto, nos dicen, acá nadie va a querer hacerlos pasar un mal momento, al contrario, si no se animan a hablar, bueno, lo vemos,
pero la idea es que son prácticas que también les sirven para el día de mañana, ¿no? En forma para su actividad profesional. Bueno, si no hay ninguna otra duda, acá me preguntan si se presentará online o presencial. Eso es lo que... Sí, lo que no tengo mucha claridad es cuándo van a empezar las clases presenciales de nuevo, entonces me parece que todo lo que hagamos de esta manera es mejor, porque ya, listo, lo hacemos y nos cumplimos con todo lo que tenemos que tener. Y bueno, lo del segundo parcial y el examen final era como habíamos quedado. En principio no sé qué va a pasar con la vuelta a lo presencial. Pero creo que el otro ya lo habíamos hablado, ya lo habían hablado con Ramiro. Y una última cosa, si los geólogos, que se juntan 3, o algún biólogo, o los meteorólogos, que creo que no hay mucha cosa para meteorólogo, creo que no hay algún paper o algún artículo de interacción meteorología, oceanografía, sí, por ahí los de balance de CO2, pero no hay algo muy particular de combinado con viento. Entonces, bueno, está abierto a la discusión también, si tienen ustedes, encuentran algún artículo, los meteorólogos, algún paper que les interese, pero sin perder de vista que lo más importante que queremos es que de estos artículos ustedes saquen cosas que vimos en la materia. Por ejemplo, hay biólogos que a veces en otros años vienen y nos cuentan de las tortugas de mar, o de los pingüinos que nadan, todo fenómeno, pero queremos que el peso del seminario esté puesto en la parte de la oceanografía física, de las cosas que vimos en la materia, para que ustedes puedan aplicar lo que vimos en la materia en la lectura de un trabajo. Y los más chicos, que la verdad que no tengo tampoco muy identificado cuáles son, o quiénes son, que por favor nos pregunten todo por mail si quieren, o por el chat, no de todos, sino a mí o a Fer en particular, por si tienen alguna duda importante respecto de esto, no se aflijan, no se pongan nerviosos, y nada más que eso. Y Valentina acá me dice que no me olvide de subir las clases la semana pasada. Me las olvidé. Creo que la carpeta que mostró arriba en el campo no está visible. A ver. ¿No subí las clases de la semana pasada? Y puede ser, porque estoy totalmente un poco superada. Ahora me voy a fijar. Y la carpeta de las Malvinas dice que no se ve. Voy para arriba. Mostrar todo. Gracias, Valentina. Esto era... acá voy a ocultar esto. No sé si ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo, pero... ahora debería verse solamente una carpeta que dice carpeta corriente de Malvinas, que puede estar cerrada tipo así, o dice descargar carpeta completa. Creo que si cliquean, sí, se puede acceder a un solo artículo. A ver, chequeen si eso está bien. Creo que es todo. Dejé a propósito la grabación prendida para que tengan esto, cuando lo suba, lo puedan escuchar por si alguna cosa no quedó, no se la anotaron. Las clases de la semana pasada. Bueno. Claramente me olvidé de subir las clases de la semana pasada. Debe ser. Me fui a las prácticas. Bueno, Fer, me parece que listo. Si vos querés quedarte, no hay problema. Y si querés volver de nuevo cuando yo termine, tampoco. Dale, buenísimo. Bueno, muchas Bueno, gracias, chicos, Fer. nos Gracias por vemos en la un rato. colaboración. Dale, un beso. No, por favor. Hasta Chau, luego. chau. Acá la clase, está bien, Valentina, gracias. Sí, me faltan entonces las 2 de la del martes y las del jueves subir, ¿no es cierto? Sí, porque la última que subí es la del jueves 28. Gracias, Valentina. Perfecto. Creo que la carpeta de arriba terminada. Listo. ¿Está bien? ¿Valen?
Sí, ahí ya se ve igual la carpeta. Recién miré el campus y la carpeta que recién habilitó ya aparece, la de Malvinas. Perfecto, perfecto. Bueno, listo entonces, muchas gracias. Bueno, ahora sí voy a empezar con la clase de... Les cuento, la clase 10 que figura acá, ustedes están todavía viendo el campus, ¿no es cierto? La clase 10, que figura como clase 10, circulación termohalina, yo no me la pude bajar de acá hoy porque estoy con problemas de... Ahora no la voy a bajar porque estoy con problemas de conexión, así que tomé la que tenía en mi computadora y espero que sea la misma. Ustedes, si se la habían bajado, debería empezar con esta diapositiva, la de variaciones verticales y meridionales de la temperatura. ¿Está bien? ¿Tienen esta? ¿Están viendo la de variaciones verticales y meridionales de temperatura? Sí, se ve eso. Sí. Bueno, perfecto. Estas les van a sonar conocidas porque, bueno, vamos a ver circulación termohalina y a lo largo de las clases que ya les di, varias veces hablamos de circulación termohalina. Entonces, el campo está más allanado para esta parte. Pero aún así vamos a ver, creo, cosas nuevas. Desde ya en el Talley, en el libro de Talley hay varios gráficos que son interesantes. Después, cuando termine, si me alcanza el tiempo, y no me paso, porque miren qué poco tiempo tengo ya, les muestro por lo menos dónde está este tema. Nosotros habíamos visto que las variaciones de temperatura son en la vertical, acá tienen ustedes cómo es la distribución de la temperatura en superficie con la curva roja. Lo gris es el desvío estándar, ¿no es cierto? La distribución de temperatura a 500 metros y cómo varía la temperatura a 3.000 metros de profundidad. Esto lo habíamos visto, yo no me voy a detener mucho, y a 4.000, habíamos visto estas variaciones y estas cosas ustedes las estudiaron para el primer parcial. Acá simplemente recordarles lo que habíamos visto. Uy, se me fue. Wait. Están viendo de nuevo la de... Capaz que no se les fue. La que tiene la frase del conde Rumford, ¿no? Me parece extremadamente difícil, si no imposible, explicar la temperatura tan baja que había en el fondo del mar, ¿no? Allá por 1797, cuando hicieron mediciones de temperatura a profundidad y en superficie, se dieron cuenta de las diferencias tan importantes que había, cuando ellos pensaban que todo el océano era homogéneo en términos de la temperatura. Me interesa saber si están viendo a medida que yo paso el... Sí, se ve bien. Ok. Entonces, estos esquemas de circulación termohalina o meridional los habíamos visto ya, ¿no es cierto? El más simple, aquel modelo del conde Rumford, donde habíamos visto la parte en balance de calor, cómo eran los flujos de calor, que el océano gana calor, Q positivo en la región del Ecuador y tropical, digamos, y el océano pierde calor por la superficie en las regiones polares y subpolares. Y entonces eso hace que aparezca una celda convectiva en el hemisferio norte y una celda convectiva en el hemisferio sur, donde la convección se inicia, digamos, ¿se acuerdan cuando hacíamos diferencias respecto de la atmósfera y el océano? En el océano la convección se inicia donde el agua se hace más densa en superficie, entonces la convección necesariamente se inicia en las regiones donde el océano pierde calor. Y esas regiones, ya ustedes son unos expertos, me podrían decir cuáles son las zonas donde el océano pierde calor, donde el océano le entrega calor a la atmósfera. ¿Cuáles son las zonas
privilegiadas para que eso ocurra. ¿Alguien que me quiera contar? A ver, acá tengo una respuesta en el chat. Dice los polos, Valentina. Bien, sí, esto está muy bien viendo lo que ocurre, ¿no?, en este esquema, pero si pensamos en un mapa y en lo que hablamos tanto respecto de las zonas donde el agua se hace densa, ¿cuáles eran los lugares en el océano global donde el agua en superficie adquiere mayor densidad y se hunde? Donde hay más evaporación. Bueno, yo diría que no, porque las regiones de mayor evaporación no coinciden con las zonas donde hay hundimiento de aguas hasta niveles más profundos. Lo que vos decís en parte es correcto, porque donde hay gran evaporación, sabemos que el agua se hace seguramente más densa por cambios de salinidad. Pero si hay cambios de salinidad y a la vez hay enfriamiento, es como que las dos variables suman, y eso facilita, y también el hecho de que en esa región tan particular que yo estoy buscando que ustedes me nombren, digamos, hay poca boyantez, ¿no? Si es fácil, si esa columna de agua tiene poca estratificación, y si es fácil para una parcela adquirir mayor densidad y hundirse hasta niveles profundos, entonces esas son las regiones privilegiadas donde el océano genera o forma masas de agua profundas. ¿Se acuerdan la zona del Atlántico Norte, de la que siempre hablábamos, donde se formaba el agua profunda del Atlántico Norte? Vamos a ver quién dice. Sí. Muy bien. Bueno, esa es la zona que vamos a tratar de detallar ahora. En el esquema de más abajo, en el que está a la derecha y abajo, también lo habíamos visto, y es una sección del Atlántico. El Atlántico Sur, fíjense, tiene para los geólogos, tiene una topografía del fondo con una pendiente mucho mayor, mientras que en el Atlántico Norte, que es lo que tengo a la derecha del esquema, 80-90, claro, tengo una topografía en el fondo, o una batimetría con ciertas características, ¿no? Como que hay como unas piletas por ahí, de las cuales yo les había contado, que es como que se llenan de agua densa, de agua más densa, acá donde está la isoterma de 1, alguien que dibuje la isoterma de 1 con el Annotate en el hemisferio norte, y van a ver que hay como que uno podría describir que el agua rebalsa, el agua más fría, ¿no?, y que está más densa, llena esas piletas y rebalsa para adquirir también mayores profundidades. ¿Se animan a hacer el Annotate de esa isoterma de 1 grado en el hemisferio norte? Exacto. Fíjense, la de 0 encierra aguas bien frías a la derecha de esas líneas que ustedes hicieron el Annotate en fucsia y en amarillo, y es como que toda esa región se llena, porque ahí es prácticamente toda la columna de agua muy fría, y se hunde, y estas especies de piletas se llenan con esa agua densa que logra también rebalsar, si quieren, podría ser el término, y alcanzar niveles más profundos, ya fuera de esa zona, de esa batimetría un poco más compleja. En el hemisferio sur, en el Atlántico Sur, la columna de agua es muy homogénea también, ¿no? Y habíamos hablado de que el agua, que ya no es profunda como la del Atlántico Norte, sino en agua de fondo antártica, alcanza niveles, o sea, profundidades más grandes, porque es más densa todavía que el agua profunda del Atlántico Norte. ¿Se acuerdan de todo eso? Algo lo habíamos hablado,
cuando estudiábamos las propiedades y muy bien los que hicieron el Annotate. Bueno, ahí largué todas las flechas juntas, no avanzaban de a poco. Fíjense, ¿no? Las flechas verticales que indican el sentido hacia las profundidades, están mostrando zonas de formación de agua densa. En un caso profunda, en el Atlántico Norte, porque no llega hasta los niveles tan profundos como el agua de fondo antártica, que avanza hacia el norte, representado por esa flecha que tiene sentido del hemisferio sur hacia el Ecuador, y se genera esa celda convectiva. Entonces, ¿dónde se inicia la celda convectiva? En el océano. Así como los meteorólogos nos explicaban la otra vez cuando vimos las celdas de Hadley, en el océano las celdas convectivas digamos, inician en las regiones polares, como bien dijo Valentina, pero sobre todo del Atlántico. La respuesta era mayormente en el Atlántico, porque en el Pacífico no se dan estas características tan particulares. Y ahí están las dos flechas que indican que el agua tropical, digamos el agua con características de alta salinidad y altas temperaturas, digamos, ahí sí entonces se mueve para ir por continuidad de masa a cubrir el déficit de agua que está, digamos, si todo el tiempo se está hundiendo agua, se está formando agua nueva y se hunde en las regiones polares, entonces ahí digamos, el transporte de la masa de agua se mueve desde la región ecuatorial o tropical hacia las regiones polares, para, digamos, balancear ese movimiento vertical que se produce inicialmente en los polos. Entonces, a esto se le ha dado llamar circulación termohalina. Hoy en día no se llama más termohalina, se llama meridional, circulación meridional. Esto es un esquema un poco más realista. No me acuerdo, díganme si lo habíamos llegado a ver. Creo que algo vimos, ¿no es cierto? Que yo recuerde, no lo vi. Ah, no sé bueno. los demás. Bueno, me pareció que por ahí en algún momento yo había ido a buscar este esquemita para darles más detalles cuando les había mostrado el anterior, o los anteriores en las primeras clases. En este esquema, fíjense que abajo tienen como si fuesen las referencias, ¿no? Tienen flechas celestes, transporte de volumen, flechas negras, upwelling generado por el viento. La clase pasada estuvimos viendo, ¿no? Cómo era todo lo de la celda de Ekman y la celda, o lo que está en balance de Ekman y lo que está en balance de Sverdrup, y habíamos hablado sobre las zonas de Ekman pumping y Ekman hundimiento, digamos, y bombeo. Bombeo es como downwelling, y upwelling de Ekman es cuando el agua surge, ¿no? Cuando asciende. Después aparecen unos puntitos con un círculo acá donde está el viento, y es porque está representando qué vientos. Estos que parecen dos ojos. ¿Qué viento es este en el hemisferio sur? ¿Los alisios o los oestes? Uno de esos dos es, no sé cuál es. Pero Vale, eso no vale. Hay que decir cuáles son. Este sería el hemisferio sur. Miren, acá está el Ecuador. A ver si se pueden ubicar en este gráfico. Este es el hemisferio sur, lo que estoy marcando con violeta, hemisferio norte. Entonces, claramente, si estoy hablando de la circulación, es la misma, fíjense que acá está esta piletita que se llena, como yo les decía, y hay un overflow, o sea que el agua, esta, que se llama North Atlantic Deep Water, logra, se llena esta cuenca y sobresale, digamos, y rebalsa, y
avanza hacia el Ecuador y atraviesa hacia el Ecuador, hacia el hemisferio sur, a este nivel, a esta profundidad. Y por aquí, por debajo, por donde estoy haciendo la flecha violeta, viene lo que se llama el agua de fondo antártica. Agua se llama Antarctic Bottom Water, esta. La A, B, W es de, la primera A no importa. Antarctic Bottom Water. Y esta es North Atlantic Deep Water. O sea, agua de fondo, no, esta es agua profunda, North Atlantic Deep. En inglés, deep, qué feo me salió, deep es profundo, mientras que bottom no es solo profundo, es fondo. Bottom, con doble T. Ay, chicos, qué mal me anda en la mano. Esta está cerca del fondo, entonces es agua de fondo, mientras que esta va a profundidad, por lo tanto es deep, es profunda, pero no de fondo, ¿se entendió? Entonces, este es el hemisferio sur. No sé si fue Estefanía la que dijo que estos podían ser los alisios. Imposible que sean los alisios, porque los alisios están en toda la región del Ecuador y los trópicos, ¿no? O sea que estos son los oestes, ¿sí? Los más intensos que hay en el globo son los vientos oestes del hemisferio sur. ¿Están de acuerdo los meteorólogos? Nadie habla. Bueno, necesito ver alguna cara, porque me desespero de ver la diapositiva. A ver, acá están contestando por chat. Sí, son los oestes, dice Martín. Ok, sí son los oestes, que conteste Estefanía que vive en Bariloche. Muy bueno, Cecilia. Sí, son los oestes. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces son los oestes, muy bien. Estos son los vientos del oeste, y estos cositos blancos representan, los que estoy pintando en violeta acá en el centro, representan los hielos, ¿no? Sea ice, o sea, hielo marino. ¿Esto qué quiere decir? Que no estoy en lo que es pack, digamos, o no estoy en glaciares o en continentes, sino que es hielo que se forma en el mar. ¿Qué otra cosa? Esto no lo vamos a ver por ahora, mezcla diapícnica, no le vamos a dar bolilla. Mezcla, Aquí hay mezcla a través de la termoclina, digamos, no le vamos a dar mucha bolilla a eso. Acá ondas internas, que son ondas que se generan en distintas superficies, digamos, digamos, así como hay ondas entre la superficie del mar y el aire, entre esos dos fluidos, cuando hay dos fluidos, por más que sea agua, pero de distintas densidades, también se pueden propagar ondas internas. Pero esto por ahora no lo vamos a analizar tampoco. Mezcla debida al viento. Mixing driven upwelling, no. Esto que está en rojo, que dice upwelling debido a la mezcla. Bueno, si acá hay mezcla en la región de la termoclina, que está marcada ahí, esta sería la termoclina profunda, piensen que estos son 800 metros más o menos, la termoclina, la que está en negro. Entonces, estas flechitas rojas implican como que hay velocidades verticales, qué feo, las taché a todas, hay velocidades verticales en la profundidad donde está la termoclina permanente que son debidas a procesos de mezcla. Pero no le demos mucha bolilla a eso porque tampoco lo vimos con mucho detalle. Después tienen, acá está, ¿no? Agua, formación de agua, esto es lo que me interesa, formación de agua profunda, lo tenemos acá y lo tenemos acá. Tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Piensen que esto es el Atlántico, ¿sí? Estamos en el Atlántico.
¿Qué más me faltó? Profile of Drake Passage. Acá esto sería por dónde está pasando el pasaje Drake, por dónde está corriendo la corriente circumpolar, aproximadamente. Y ahí, en esa región, hay una flecha negra de viento, perdón, de upwelling, producido por viento. Este upwelling forzado por viento, tiene que ver un poco con todo lo que vimos el otro día en ese esquema de Sverdrup, de la circulación forzada por viento. No es la capa de Ekman, eso es upwelling producido por el balance total, digamos, considerando el viento como forzante, porque fíjense que en este esquema la capa de Ekman es muy pequeñita, muy por acá. ¿Se acuerdan que eran unos 50, 100 metros? Y acá estamos hablando de grandes profundidades. Entonces, básicamente lo que este gráfico nos está mostrando, este esquema, es que la circulación termohalina se inicia termohalina, o sea que hay cambios de densidad debido a cambios de temperatura y salinidad. Las flechas rojas y verdes en superficie, que no lo dije, ya lo saben muy bien ustedes, mucho mejor que yo ya hasta esta altura. Las rojas indican flujos de calor y las verdes indican flujos de agua, o sea, donde es mayor también, donde hay zonas de evaporación. Fíjense que los flujos de agua, donde hay zonas de evaporación intensas, están marcados aquí en las regiones tropicales, y donde el océano gana masa, digamos, gana agua, es porque hay zonas de mayor precipitación, en las flechas verdes que están indicando que entra agua dulce al mar, ¿sí? Coincidiendo con las zonas de mayor precipitación. Y básicamente lo que pasa entonces es que pierde calor, el océano pierde calor por las regiones polares, como bien decía Valentina, ¿no? Ese es el proceso más importante, el de enfriamiento, y hace que la parcela de agua se haga más densa, y tan densa que se hunda. Pero, ¿por qué ocurre en estos lugares? Porque a la vez son zonas privilegiadas para que el hundimiento sea más fácil, porque imagínense que ahí no hay termoclina. En este esquema simple, la termoclina permanente desaparece. Díganme dónde desaparece, a qué latitud. Ustedes lo pueden hacer con una Annotate, yo ya lo volé a la Annotate, no sé dónde está. Bien. Otro lugar. Perfecto. Entonces, en esas zonas donde deja de haber termoclina, ¿no? Es más fácil para que, si el agua se hace más densa en superficie, logre bajar hasta niveles más profundos. Acá, por más que el agua se hiciera más densa, si la tapa que representa la termoclina es intensa, bueno, es muy difícil que el agua, acuérdense que las velocidades verticales son muy, muy, muy pequeñas, del orden de 3 veces menores que las velocidades horizontales. Entonces, uno de los motivos por los cuales estos lugares son privilegiados es justamente por la falta de estas 3 capas típicas que decimos que el océano tiene, la capa superficial o de mezcla, la termoclina y la capa de fondo. En las regiones polares, en particular del Atlántico norte y sur, estas condiciones de baja buoyantez generan zonas más aptas para el hundimiento de agua densa hasta niveles tan profundos. Si se entendió, voy a moverme a la otra. Ya. A ver si podemos borrar los Annotate, chicos. Gracias. Este marrón. Ahí lo borré yo. Ok, esta diapositiva también la habíamos visto, que era la diferencia entre también los océanos, ¿no? Las características de los 3 océanos
estaban muy claramente marcadas en los diagramas TS, que ustedes también ya son expertos, saben muy bien para qué se usa un diagrama TS y cómo podemos interpretar en estos tres TS, el azul, el rojo y el negro, que los tres océanos en promedio, ¿no? Para cada una de las cuencas oceánicas, son bien diferentes. Ahí dice, bueno, por supuesto que las líneas de fondo son las curvas de igual densidad, en este caso de sigma t, y entonces dice, las propiedades de superficie están determinadas principalmente por las interacciones con la atmósfera. Estos intercambios estos flujos de calor y agua que estaban en verde y rojo en la diapositiva anterior, y en el balance de evaporación-precipitación, ¿se acuerdan cuando veíamos mapas de E-P? Mientras que las propiedades, eso pasa en superficie, ¿no? Son muy diferentes los tres océanos en promedio. Mientras que las propiedades subsuperficiales, ¿sí? Ahora sí, son determinadas por advección, está mal escrito, dice advección, pero es advección con B corta, y por la mezcla de las masas de agua, pues tanto la temperatura como la salinidad son conservativas. Es decir, que si no hubiera procesos de transporte, eso es lo que es advección, y mezcla, entonces no pasaría nada, digamos. Pero ¿por qué? Porque la temperatura y la salinidad son conservativas. Nadie consume, digamos, en subsuperficie, en el fondo, no hay intercambios con la atmósfera, ¿no? Es muy difícil cambiar ya las propiedades. Por eso son mucho más homogéneas los océanos en el fondo. ¿Se acuerdan que habíamos visto acá que cuando uno se acerca a las profundidades, cada vez son más parecidos los océanos, ¿no? Y fíjense que tienen prácticamente, por supuesto, todos la misma densidad. Pero en superficie son muy distintos. Entonces, el Atlántico, en superficie, fíjense la densidad. Si las curvas, dice las líneas más finas indican los valores de sigma t, ¿no? Entonces, fíjense, 25 contra el Índico tiene menos de 24, el Pacífico es un poquito más denso que el Índico, o sea, el Índico es el menos denso, se ve, yo acá no estoy viendo porque me tapa el annotate. El Atlántico, en superficie, es el más denso de todos. O sea que ya parte de una densidad mayor. Cuando uno piensa por qué el Atlántico es más apto para las zonas de formación de agua profunda o de agua densa, bueno, ya de movida las características del Atlántico en promedio son diferentes a las del Índico y el Pacífico. Las cuencas, o sea, la forma del fondo también es distinta, ¿no? Voy a borrar los annotate para que no me arruinen en la otra diapositiva. ¿Se acuerdan que habíamos visto también este mapa, ¿no? El de mapa de flujos de flotabilidad. Este es uno que está hecho para enero. En enero sabemos que es el invierno en el hemisferio norte, y entonces los flujos de flotabilidad o buoyancy fluxes, que están en metros cuadrados por segundos al cubo, tienen valores de 15, 10, 5. Las regiones rojas tienen positivos del orden de 24, y las regiones azules tienen valores negativos, ¿sí? Del orden de menos 5 y menores. Esto quiere decir que en el invierno del hemisferio norte, o sea, en enero, todo el Atlántico, por ejemplo, si yo analizo el Atlántico y el Pacífico, son bastante parecidos, ¿no? Y las zonas con máxima boyantez son coincidentes con las corrientes de borde oeste, la corriente de Kuroshio en el Pacífico y la corriente del Golfo en el Atlántico Norte. Y toda la región del hemisferio sur estaría en verano, ¿no? Entonces tiene valores negativos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, funcionan totalmente diferente, ¿no? Fíjense, yo dije, creo que lo dije bien, ¿no? Cuando tienen menos boyantez, cuando tienen menos, o sea, los valores negativos, en este caso los valores azules, son los que van a ser más aptos, ¿no? Para el hundimiento, porque
digamos que sería una columna de agua con menos estratificación, si quieren, ¿no? En el ejemplo del invierno del hemisferio sur, o sea, julio, que sería el verano, esto tiene estacionalidad, ¿no? En el verano del hemisferio norte, todo lo que es negativo, a ver si estoy diciendo bien, ¿no? Acá hay más estratificación, perdón, es más estratificado, ¿no? Los azules, en el verano esperamos que esté más estratificado. Así que cuando los valores de buoyancy flaxis son negativos, lo estaba diciendo al revés, me parece, ¿no? Los valores de buoyancy flaxis son negativos, está mostrando mayor estratificación. Y cuando son positivos, los flujos estos de buoyantes es mayor. Estoy en el invierno, en invierno del hemisferio sur. Piensen que en invierno, ¿cómo está la columna de agua, no? A ver si me están diciendo algo a mí, ¿no? Fíjense, estas regiones con valores positivos del orden de 2, ahora es el promedio anual. Entonces, el promedio anual está mostrando zonas azules y zonas más verdes o rojizas, ¿no? Zonas más verdes amarillitas, estarían mostrando regiones de flujos de buoyantes positivos del orden de, ¿cuánto es esto? 3, 4. En la región de formación de agua profunda del Atlántico Norte, que es esta de acá, la voy a dibujar. Y las regiones azules, todo lo que es el Ecuador, regiones tropicales, están mostrando valores de por acá, más o menos, ¿no? Menos 4. Y el otro estaba mostrando valores de por acá. O sea que, ahí donde tenemos la termoclina más cerca de la superficie, que es como, recuerden que es como una tapa, en esas zonas tenemos menos posibilidades, ¿no? Menos posibilidades de que haya hundimiento de una parcela de agua que logra tener una densidad mayor por intercambiar flujos de calor y masa con la superficie. Entonces, en esta región del Ecuador, donde los valores, dijimos, son negativos del orden de menos 4 a menos 6, hay menos posibilidades, es negativo el flujo de buoyantes. ¿Qué quiere decir? Pasa que estos son flujos, ¿no? Hay que pensar en positivo y negativo como flujo. Habíamos dicho que si el flujo es positivo, siempre me paro en el océano, estoy ganando buoyantes. Y si el flujo es negativo, flujo, ¿no? No me dibuja esto. Flujo positivo, el océano gana esto, esta propiedad. Y si el flujo es negativo, el océano lo pierde. Tal vez yo me confundí. Allá. A ver, ayúdenme. Puede ser que me confundí en la diapositiva anterior. Alguien que me hable. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien ahí que me esté mirando? A ver. Sí, profe, ahora justo dejó de compartir, me parece, ¿no? Sí, lo hice a propósito, porque necesito un poco de interacción, porque si no me vuelvo loca. No sé si me están escuchando, me desespero. Ahí la veo a Steffi y me siento un poco mejor. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Es importante esto de la buoyancy. Ay, Ceci, qué lindo cielo. Espectacular. Hola. Qué bueno.
Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, analizando la buoyancy, la flotabilidad, o el flujo de flotabilidad, es diferente. Entonces creo que confundí, como decía flujos, bueno, estamos todos, toda la familia, qué grande, bravo, todos aprendiendo oceanografía. Lo que quiero decir es lo siguiente, una cosa es analizar la variable buoyancy y otra cosa es analizar el flujo, ¿no? Es como analizar la temperatura o analizar el flujo de calor. Entonces, lo que les quiero mostrar en esos mapas es que las zonas de mejores condiciones para el hundimiento de aguas que alcancen grandes profundidades son esas zonas de valores positivos, de flujos, que ahora voy a volver a compartir entonces, por si en el mapa, ahora saco el mío para que puedan ver mejor, porque por ahí ustedes me dicen que tengo que anular mi video, pero si yo anulo mi video no los veo a ustedes, eso es lo que me desespera. Díganme cualquier cosa si no se ve bien. Estas regiones donde tengo contornos de 2 positivos de flujo de Boyantés, esas regiones, aquí que estoy marcando con el mouse, por ejemplo, son zonas de condiciones aptas para que haya hundimiento de agua densa. Ahora, en las regiones donde está celeste, estos valores es porque te están mostrando que la termoclina está muy cerca de la superficie, y entonces es imposible que haya velocidades verticales importantes hasta que las parcelas de agua lleguen hasta niveles más profundos. ¿Se entiende? Ceci, vos que manejás la flotabilidad, por ejemplo, de las parcelas de aire, un poco es lo mismo, o sea, la inestabilidad o la estabilidad de una columna de agua, comparativamente con lo que pasa en el aire, la inestabilidad es en estas regiones donde es fácil hundir agua densa. Ahora, si es muy estable, la termoclina está cerca de la superficie y es muy intensa, difícil de romper, no es fácil que haya hundimiento de agua densa hasta niveles más profundos. ¿Se entiende? O sea que hay una relación entre la flotabilidad y el flujo de calor en el sentido que a mayor flotabilidad, bueno, perdón, a ver, o sea, cuanto menos, no, ahí. O sea, yo me imaginaba en la atmósfera, cuanto más inestable es, más flujo de calor, digamos, más flujo hay. ¿Sería así la relación o no? Y tenés que empezar por el flujo de calor, que es el forzante. Digamos, si la atmósfera se enfría, si la atmósfera se enfría en superficie, en contacto con el mar, por ejemplo, perdón, si se calienta, ¿no? Porque la parcela de aire se haría más densa y subiría. Entonces, si la atmósfera se calienta desde abajo, se hace inestable y la parcela de aire puede subir indefinidamente, cuanto más inestable es. En el océano es exactamente igual, pero al revés. Cuanto más fría es, claro, vos podés tener una parcela de agua que se haga densa, pero esa parcela de agua se va a poder hundir más, va a poder alcanzar niveles más profundos cuanto más inestable sea la columna de agua. Entonces, si hay una termoclina, si hay un océano de 3 capas, eso es estable, digamos. Si está estratificado, es imposible para una parcela de agua romper esa estratificación, difícilmente acceda a niveles de 1000, 1500 metros de profundidad. Está bien. Esa es un poco la idea de lo que uno quiere explicar con este mapa de flujo de flotabilidad. Y me interesa que los meteorólogos lo entiendan bien porque es un poco confuso, porque uno se marea porque está parado en el otro lado, ¿no es cierto? 3:42. Entonces, en este mapa, en este gráfico les estoy mostrando secciones siempre del Atlántico, de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, donde se ve claramente, a la derecha está el Atlántico Norte y a la izquierda el Atlántico Sur,
Y entonces uno puede ver, en temperatura es la misma sección que estuvimos viendo antes, ¿sí? La reconocen, acá está la isoterma de 1 grado que alguien dibujó, donde está el cursor. O sea, tengo una columna homogénea, prácticamente toda fría y homogénea, más fría abajo, ¿no? En el Atlántico Norte, y en el Atlántico, pero es más homogénea todavía en el hemisferio sur, ¿no? En términos de temperatura. Fíjense que es casi todo 0 grados. En el Atlántico Norte es un poco más fría, y en la zona de las piletas esas, dice -1, en promedio, ¿no? En la imagen de abajo tienen dónde es máxima la salinidad. Y fíjense que la salinidad en las regiones polares, ¿no?, es bastante homogéneo de superficie a fondo. Mientras que en las regiones ecuatoriales, ahí donde está el 36, o el 35, no sé cuánto tiene en superficie, Ecuador y trópicos, ¿sí?, las salinidades son muy altas, ahí hay alta evaporación, pero la temperatura también es alta. Entonces el dominio, acuérdense que la densidad cambia en combinación con las dos variables, ¿no? Entonces no es que porque hay más salinidad y hay más evaporación, el agua se va a hundir rápidamente. De hecho, fíjense, la isolínea de salinidad 35 se hunde. No es que no se hunda, hay hundimiento. El tema es hasta dónde llegan esas parcelas de agua con su densidad. Entonces, cuando uno habla de la circulación profunda o termoalina, estamos hablando de todos los niveles. Y hay aguas que son advectadas o transportadas meridionalmente, o sea, de norte a sur o de sur a norte, a distintos niveles. Las que están a mayor profundidad son el agua de fondo antártica y el agua profunda del Atlántico Norte. Por eso siempre hago hincapié en esas, porque son las que llegan más abajo, más profundo. Eso no quiere decir que no haya otras a niveles menos profundos, como esta lengua de baja salinidad, de la cual ya habíamos hablado, que viene del Atlántico Sur. Eso es agua intermedia antártica, se llama agua intermedia antártica, y yo la conocemos todos, como un mínimo de salinidad, que se mete ahí por debajo, como en cuña, ¿no? Fíjense que acá tiene 34, 34,6, y es muy poquito, ¿no? 34,7 lo verde que tiene abajo, y lo amarillo que tiene arriba, es muy poquita la diferencia, pero es como un valor de salinidad, una lengua que se mete ahí a niveles intermedios, se llama agua intermedia antártica. Después lo vamos a ver, cuando veamos en la otra clase las masas de agua que digamos, facilita toda la comprensión de todo esto. Y en el caso del oxígeno disuelto también se muestra, porque cada una de estas masas de agua también tiene asociado distintos valores de oxígeno. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de por dónde respiraba el océano, que yo les hacía, ¿no?, ese pumping, o sea, ese hundimiento de oxígeno se produce en las zonas de formación de agua profunda del Atlántico Norte. Ahí hay agua que se oxigena y se hunde permanentemente, porque en superficie está en contacto con la atmósfera y tiene una gran tasa de hundimiento, y entonces por ese lugar es por donde entra el oxígeno al océano Atlántico y en general, ¿no? Hay una pregunta, profe, en el chat de Gonzalo. A ver. Espera que no veo el chat. ¿Dónde está el chat? A ver, Gonzalo, escribí otra cosa que seguro me va a aparecer el amarillito y lo abro, porque si no, no lo puedo. Si querés te lo leo. Ahí está, ¿ves? Cuando escriben y yo lo pierdo de vista, no lo encuentro. Después cuando vuelven a escribir veo el amarillo. Dice, profe, ¿se debe a la salinidad que la flotabilidad sea mayor en el hemisferio norte? Lo digo porque en comparación era más homogénea la del Atlántico Sur. Sí, porque recuerden que esto es un tema de densidad. Es un tema de densidad, entonces no es solamente que la parcela de agua se enfríe, sino que ya venía con más alta salinidad que la región que la rodea. Acuérdense que en el Atlántico Norte, la corriente del Golfo aporta aguas cálidas y salinas hacia latitudes muy altas, o sea, altas para ese tipo de propiedades con esos valores. Como la corriente del Golfo es intensa y transporta calor y sal,
llega a las latitudes de donde hay formación de agua de fondo de agua profunda del Atlántico Norte, llega el agua salada y cálida para lo que es esa latitud. Entonces ahí cede calor, se enfría muchísimo porque cede calor a la atmósfera. Justamente viene con temperaturas más altas que lo que la rodea, ¿no? Que el medio que la rodea. Entonces, el aire está más frío por la latitud a la que está y el agua se enfría rápidamente. Es una zona de flujos de calor que van desde el océano hacia la atmósfera. Y por un lado se enfría, pero por el otro lado ya era más salada. Ya era más salada que el entorno. Entonces no piensen que es toda una región que se hace más densa y se hunde, sino que son como celdas de convección, como celdas de convección, como celditas. Entonces se van llenando estas cuencas, estas mini piletas que hay abajo, se van llenando con agua más densa y rebalsan y pueden alcanzar, justamente por esa forma que tiene el fondo, alcanzar profundidades mayores, porque después por gravedad, esa agua más densa puede ir a niveles más profundos. El oxígeno, el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto muestra entonces los mínimos que están en violeta, parecieran los máximos, ¿no? 35 y 30, contra los valores más altos, los azules son los valores más altos, 80 y 90% de saturación de oxígeno. O sea que la región más oxigenada del Atlántico es la del Atlántico Norte. ¿Se acuerdan cuando vimos el mapa con las edades del agua que estaba, con los años que tenía el agua, 300 años, 1000 y pico de años, bueno, y decíamos cuál es el agua más joven en términos de oxígeno disuelto, el agua más joven, la que tiene menos años, que hace menos años que estuvo en contacto con la atmósfera, es la del Atlántico Norte. Es en todo el océano el agua más joven, o sea, el agua que hace menos tiempo estuvo en contacto con la atmósfera, y por lo tanto, la que tiene mayor porcentaje de saturación de oxígeno disuelto. Después el oxígeno no es fácil, porque no es conservativo como la temperatura y la salinidad, no es que existe, no es que es fácil seguirlo como un trazador, porque el oxígeno, digamos, los organismos consumen oxígeno, ¿no? Y también lo liberan. Entonces es una variable que no sirve muy bien como trazador, justamente porque no es conservativa. En cambio la temperatura y la salinidad, ¿no? Lejos de la superficie sí lo es. Lejos de la superficie sí lo es. No en la superficie donde intercambia tan claramente con la atmósfera. Bueno. ¿Qué es lo que va cambiando? Porque ahora nos movimos al Pacífico. Esto es para mostrar las características tan diferentes que tienen los océanos, el Atlántico y el Pacífico. ¿Por qué en el Pacífico no se da esta formación de agua de fondo? Un poco se da, formación de agua de fondo antártica es alrededor de todo del Polo Sur. Pero en el mar de Ross y en el mar de Weddell, básicamente, la formación de agua de fondo antártica. Y en el norte, fíjense la diferencia, ¿no? Porque claro, en el Pacífico Norte tenemos la región continental ahí, ¿no? O sea, el océano Ártico está representado por este océano frío a la izquierda, a la derecha, perdón, de esta saliente, que sería el fin del continente, y a partir de ahí ya las condiciones, al norte de 70 por ahí, son muy diferentes a lo que es el Atlántico. Y en términos de salinidad también hay diferencias bastante notorias, pero fíjense que el hemisferio sur, el Pacífico Sur, es bastante parecido al Atlántico Sur. Cambia mucho en la parte norte, lógicamente. Y en términos de porcentaje de saturación de oxígeno disuelto es muy diferente el Pacífico. Es mucho más pobre. El Pacífico es mucho más pobre en oxígeno. Y eso es porque tiene poca renovación. Por eso cuando veíamos el mapa de la edad del agua, veíamos que tenían del orden de las parcelas de agua, ¿se acuerdan? A profundas, era como un mapa como a 3000 metros de profundidad, tenía como 1200 años las parcelas de agua ahí en el Pacífico profundo.
¿Y esto qué quiere decir? Que el Pacífico profundo tiene muy poca, o por lo menos mucho menor, circulación en términos de circulación profunda, ¿no? Renovación de agua que el Atlántico. El Atlántico tiene esas dos celdas muy intensas, esas dos celdas convectivas muy intensas, y eso hace que el Atlántico sea un océano más renovado, en términos de oxígeno. Imagínense una lagunita a la que no se le mueve nada, el agua está recontra estancada, eso sería el Pacífico, y otra que sí tiene más circulación, o sea, el agua está más renovada, justamente porque hay una zona en el Atlántico Norte de una tasa muy alta de formación de agua profunda. Y eso hace que el agua del Atlántico se renueve en términos de oxígeno. Ahora viene un mapita, una diapositiva con las aguas de la termoclina. Dice, las aguas de la termoclina. Allá. Ahí. Entonces ahora tenemos un polo. Podría ser el polo sur, por ejemplo. Vientos del oeste ahora entran al plano de la imagen. Estaría al revés que como, ¿no? Steffi, estaría al revés que la dibujo de los ojitos, ahora miro para adentro y voy con los vientos del oeste, hacia adentro del plano de la computadora. El polo lo tengo a la derecha, el ecuador lo tengo a la izquierda, estoy, por ejemplo, en la Antártida, parado en el polo, o no en la Antártida, sino en la región de la corriente circumpolar, que coincide con la zona de los vientos, de los intensos vientos del oeste, los más fuertes del planeta, en el hemisferio sur, y lo que tengo, ahora ubíquense, transporte de Ekman hacia el norte, ¿sí? A la izquierda, estoy en el hemisferio sur, TUC, viento hacia adentro del plano de la hoja, y el transporte de Ekman en la capa de Ekman, en los primeros 50-100 metros, va a depender de la intensidad del viento. Acá, como es el más intenso del mundo, va a estar más cerca de 100 metros la capa de Ekman que de 50. Va a llegar a su máxima expresión en términos de profundidad, porque el viento es el más intenso del globo, así que esperamos que la capa de Ekman sea la más profunda en esta zona. Entonces el transporte es hacia el norte, ¿no? Hacia las latitudes nuestras, digamos. Y ahí ρ1, ρ2, ρ3 son ρ, ¿no? Densidades, ¿no? Isolíneas, contornos de densidad constante. Y entonces lo que hay es, en esa zona, hundimiento de agua en esta región. ¿Por qué? Y porque van a ver que acá, lo vimos en realidad, no lo van a ver, lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que era la zona de convergencia? Ahí había de nuevo convergencia en superficie. Y donde hay convergencia hay hundimiento. O sea que el transporte de Ekman acá y el transporte de Ekman un poquito más al norte hacen que en esta región donde estoy marcando con el mouse, en la zona justamente donde se inician estos contornos de ρ1, ρ2, ρ3, haya convergencia y hundimiento de agua. Ahora, por convergencia, esas aguas se hunden, pero no se hunden porque son más densas, se hunden porque convergen, se hunden porque hay un balance de masa ahí, porque hay, digamos, al revés de déficit, ¿no? Porque hay convergencia de agua, entonces se hunden, pero el hundimiento se genera hasta profundidades a las cuales la densidad que tiene el agua ahí le dé, ¿sí? Y no es mucho. Eso es agua intermedia antártica. Agua que se hunde, pero no demasiado. Agua que se hunde por otros procesos, por convergencia en superficie. Esas se llaman aguas de la termoclina. Ahora, si sigo pasando acá a las diapositivas, esto quiero dejárselos para que ustedes lo miren. Para la próxima tenemos el Atlántico a la izquierda y el Pacífico a la derecha, y ustedes me van a contar la próxima clase
que deducen, porque son las mismas diapositivas que les mostré antes. Es simplemente que ahora están todas juntas para hacer la comparación entre uno y otro océano. Nada más, están puestas juntas. Esta es una diapositiva que muestra la del tritio en los 3 océanos. El tritio entró, después yo me estoy apurando porque tengo poco tiempo para las 4. El tritio entró, si lo leen acá, este tritio alcanzó la superficie del mar, principalmente en el periodo del 62 al 65. Los estudios se llevaron a cabo una década después, o sea, 10 años después, están viendo hasta dónde, hasta qué profundidad entró el tritio no conservativo, ¿no? Entró en la época de la guerra o de testeos. Dice, como se puede ver, hay más tritio que alcanzó el hemisferio norte que lo que alcanzó el hemisferio sur. Fíjense, diapositiva en la de dibujo de la izquierda, arriba tengo el Atlántico oeste, abajo el Índico oeste, y abajo de todo, en el medio el Índico y abajo de todo el Pacífico. Entonces, fíjense, el Atlántico norte llegó a profundidades estas están en kilómetros, 1.5, son 1500 metros de profundidad prácticamente, el tritio aquí, ¿no? Si lo pueden marcar con una notate, estamos hablando de aquí. Un tercio del tritio que entró inicialmente por la superficie, alcanzó distintos niveles, distintas profundidades, después de 10 años, en los distintos océanos. ¿Y en dónde se hundió más? Estamos en el Atlántico, el western, ¿no? El Atlántico occidental, en el Atlántico norte occidental. Es decir, bueno, dice que más tritio llegó al hemisferio norte más que al hemisferio sur. Fíjense, en el hemisferio sur, en todos los océanos, estamos a 500 metros de profundidad. Bueno, no me dibuja más el coso este, ¿no? En el hemisferio sur, en los 3 océanos, primero que la profundidad es prácticamente la misma. Fíjense que el océano sur, tanto Índico, Pacífico como Atlántico, son mucho más parecidos, ¿no? Las diferencias más notorias están en el hemisferio norte, en las tres cuencas, claramente, porque es donde la cuenca tiene diferencias. El Índico tiene mucho más cerca el continente, el Pacífico es mucho más extenso y diferente porque la zona norte es distinta, o sea que la mayor asimetría en las 3 cuencas está en la parte norte de los océanos. Dice, esto es porque los testeos que produjeron la mayor parte del tritio fueron conducidos en el hemisferio norte. Las diferencias entre el hemisferio norte y el sur es porque el tritio entró al océano inicialmente por el hemisferio norte. La línea dash, que es la que después pusimos en rojo, muestra la profundidad a la cual la concentración de tritio que alcanza una cuarta parte del valor que entró en la superficie llegó, ¿no? Dice, como la profundidad media del océano es del orden de 3.800 kilómetros, este estudio nos dice que en una escala de tiempo de 10 años, de una década, las sustancias que se agregan a la superficie del océano se mezclan, stirred quiere decir mezcladas, into only about 1/10 o sea que se mezclan solamente en 1/10 del volumen del océano. Es decir, que en 10 años, por lo menos en 10 años, no se vio que el tritio se haya mezclado en todo el océano, por igual. ¿Sí? O sea que básicamente se mezcló en esa 1/10, en una décima parte de lo que es el volumen total. Y acá a la derecha tenemos el gráfico del tritio cómo fue variando a lo largo del tiempo, 1950, digamos lo que del tritio que aparece en la precipitación, es el rojo, y el azul, como después de 10 años, ¿no? Cómo decayó la cantidad, no sé en qué está esto, debe estar en las mismas unidades
que está acá, pero no sé qué son, no veo las unidades para el tritio. TU. Bueno, créanme, después lo tengo que buscar a eso. Lo que quiero decir es que en la atmósfera también decayó, pero estamos analizando acá cómo es que un trazador conservativo, porque en este caso nadie lo utiliza, se mezcla en el océano. Así como pensábamos hace un rato. Entonces acá hay un gráfico, otro gráfico, una sección del tritio en el Atlántico, en particular en el Atlántico. No sé si tiene que aparecer otro, ahí está. 1972, 1972, 1981. ¿No? ¿Cómo fue? Dice que hay valores de, a ver, esto tampoco tengo las unidades, valores de 4 están en amarillo, y los valores más altos que estaban en superficie en 1972 ya no están en el mismo lugar en 1981. Esto es del Atlántico Norte, como ven la batimetría es la misma, dibujada un poco diferente, pero es la misma que veíamos antes. Fíjense cómo los valores aumentaron, lo que quiere mostrar esto es que en profundidad, como a 4.000 metros, por ejemplo, estos valores celestes ahora están más altos. En el 1981 es como que el tritio se mezcló y llegó hasta niveles de mayor profundidad, ¿sí? Y eso se debe única y solamente a la mezcla que produce, o a la advección, ¿no?, de propiedades a través de este downwelling, o este movimiento de agua, hundimiento de agua densa. Hay algo similar con clorofluorcarbonos. Ahora sí están las unidades, en petamol o bemol por kilo ahora. Estos son datos me va a matar Ramiro, estos son datos de la A16, o sea, de las secciones de WOWS. ¿Se acuerdan que al principio vimos lo que eran los datos de WOWS? Y lo que muestra esto, básicamente, con esto estamos todos tratando todas estas secciones están tratando de mostrarles a ustedes las diferencias entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Las asimetrías que hay entre el Atlántico y el Pacífico. En el Atlántico y el Pacífico Sur son bastante similares, pero las diferencias más notorias son en la parte norte de las cuencas. Entonces fíjense que los clorofluorcarbonos penetraron muchísimo más en lo que es el Atlántico Norte que en el Atlántico Sur. Fíjense las isolíneas, todo varía muy rapidísimo acá, como a 500 metros de profundidad, o 500, 600 metros de profundidad en el Pacífico Norte, mientras que en el Atlántico Norte los valores más altos penetran, se meten hasta dentro de esta pileta que hay, ¿no?, antes del salto ese que hacíamos notar con la isoterma de 1 grado en diapositivas anteriores, y valores que muestran que la columna de agua es mucho más homogénea en cualquiera de las variables que uno mire, ¿no? En temperatura, en salinidad, si estoy analizando el tritio hasta dónde penetra, si estoy analizando el clorofluorcarbono hasta dónde penetra, si estoy analizando el oxígeno, en todos los casos se muestra que las propiedades se distribuyen mucho mejor en el Atlántico Norte, justamente porque el Atlántico Norte es más mezclado. Pero esa mezcla no tiene nada que ver con el viento solamente, digamos. ¿No? Tiene que ver con el inicio de la convección en esta zona. Entonces, con hundimiento de agua densa que lleva consigo las propiedades y entonces las mezcla. Vamos a dejar para la próxima, a ver cuánto me falta. Creo que, si no quiero sacarle tiempo a Ramiro, pero bueno, vamos a seguirlo viendo el jueves, esto, un poco para terminar de mostrarles las explicaciones de por qué ocurre esto en Atlántico Norte, y además
para terminar un poquito con cuál es la importancia de esto. ¿Cuál es la importancia de esto en términos de cambio climático? ¿Por qué la corriente, la circulación termoalina o profunda es tan importante? ¿Por qué el día de la película del día después de mañana? Véanla, de hoy para el jueves, vean la película, el día después de mañana, The Day After Tomorrow. El que no la vio, véala de nuevo, por favor. ¿Puede ser una tarea para el jueves? Yo me la sé de memoria, nada más hace falta verla de nuevo. Los voy a dejar, a ver, le voy a decir a Ramiro. Hola, Sil. Hola Rami, perdoname que me pasé, que empecé muy tarde. No hay Tuve ningún problema. tuve problemas de toda índole. No hay problema. Mirá. Yo debería ver otra vez la película, hace rato que no la veo. Hay que verla, hay que verla. Hay que verla porque es buenísima. Porque los detalles que tiene son todos para explicarlos oceanográficamente. Bueno, los dejo hasta el jueves. Disculpen, chicos. Espera que te voy a dar el host. Ahí voy, More. ¿Por qué no me deja? Ah, no, estoy en otra persona. Ramiro, make host. ¿Do you want to change? Yes. Valentina, tranquila que ya me pongo a subir los videos. Chao. Chao. Gracias, Ceci, por el cielo. Gracias por ver el cielo. Sí. Bueno, arrancamos en 10 minutos.